Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast con una reseña que como me habían estado pidiendo, me estaban pidiendo mucho que querían saber de qué se trata este libro de Anabel Hernández, que ya ha hecho otras publicaciones que han sido polémicas y que esta no es la excepción. Ella tiene una forma de investigar y decir las cosas que es muy controvertida. Desde hace muchos años está dedicada a exponer todo lo que hay detrás de los gobiernos, los vínculos que tienen con empresarios, con el medio artístico, también con personas dentro del crimen organizado, y eso obviamente genera mucha polémica. Por un lado, hay personas que la reconocen como una periodista de mucho nivel, con investigaciones muy bien formadas, y hay personas que no están tan de acuerdo con lo que ponen. Después de leer este libro, que honestamente se podría haber pensado que era un libro dedicado a tirarle en especial a una persona, en este caso al presidente actual de México, te das cuenta que en realidad es una forma de ver cómo históricamente el gobierno ha estado vinculado a este tipo de personas y te muestra personajes con muchos matices de muy humanos que los puedes ver igual llorando que cometiendo los acontecimientos más bravos y fuertes. Y lo que voy a hacer yo hoy es únicamente concentrarme a decir qué es lo que el libro menciona o señala. Ninguna de las cosas que voy a decir aquí tienen que ver con mis puntos de vista, ni con mi investigación, ni con mis comentarios. Solamente es una reseña de este libro para que las personas puedan saber qué es y de qué se trata y cada quien se forme su propio punto de vista. Esa es la idea de esto. Una reseña más de muchísimas que he hecho en cuanto a libros. Si hay personas que consideran que este libro no le va a gustar, lo mejor es no verlas. Si hay personas que quieren simplemente informarse, aquí está. Anabel Hernández, la autora del momento, causando polémica como siempre. Y, y vamos a ver qué es lo que nos pone en este libro que de una cuenta advierto. No es que hable mal de una persona, habla mal de un sistema donde prácticamente todos están involucrados. Se llama La historia secreta de Anabel Hernández. Saludos a todas las personas que están en este momento. Los voy a estar leyendo para que quede el podcast bien grabado y no perder tiempo, pero lo estamos viendo. Empieza diciendo gracias a cada una de las personas que aceptó romper el silencio, poniendo en riesgo su vida, trabajo o libertad, para que esta historia no fuera más un secreto. Gracias a ti por no ser indiferente y encender la luz donde otros quieren ver sombras. Es la forma en que este libro inicia y que todos podemos estar viendo. Dice que ella no estaba buscando realmente una investigación que tenga que ver con este tiempo, con estos vínculos del gobierno actual con las personas del crimen organizado, sino que estaba haciendo una investigación de la empresa Estancia Infantil Niño Feliz de El Mayo, vamos a decirlo así, a uno de los personajes más fuertes e importantes dentro de este mundo. Y se dio cuenta que esa empresa que pertenecía al Mayo tenía contratos vigentes con el gobierno en ese momento de Ciudad de México de AMLO y que fue ahí cuando algo empezó a generarle un poco de duda o controversia. Después dice que cuando sacó el libro de Emma y las otras señoras del arco, la empezaban a invitar muchísimo a muchos lugares a dar pláticas, porque consideraban que este libro favorecía a Morena, así como otros libros que había hecho, y que de alguna forma Anabel Hernández la veían como una aliada de este partido y de todo lo que representaba, porque denunciaba el poder, porque hablaba de las cosas malas que había hecho. Ella siempre estaba dando información del gobierno que terminaba siendo pues, precisamente eso, contraponiendo los intereses del gobierno en cuestión de cualquier partido que fuera. Entonces sí, la invitaban a muchos lugares. Por ejemplo, platica de un caricaturista que se llama El Fisgón, que decía que todo mundo debería leer los libros de Anabel Hernández para que sepamos dónde están parados. La recomendaban mucho, decían que era de lo mejor. Y ella dice, en mis libros yo hablé de Felipe Calderón y lo que consideré fue su falsa lucha contra el narco y Morena usó toda esta información que yo estaba poniendo para promocionarse sin mi permiso, pero habla de que siempre ha estado eh, hablando del poder y que no había dado autorización de que Morena usara esto como propaganda. Ella dice que esa política y que ella le habían dicho una vez, de hecho, que AMLO había comprado una casa en Bosques de las Lomas y que empezó a darse cuenta de, ok, voy a ver si en verdad que compró una casa, porque esta puede ser la supernota periodística como la Casa Blanca y todo esto.
Eh, y dice, yo que soy tan meticulosa en buscar y encontrar cosas, y que encontré las toallas carísimas que había puesto Marta Sagún, de 5,000, de muchos miles de pesos, me acuerdo. Dice, la realidad es que hasta el día de hoy no he podido encontrar absolutamente nada, ningún documento ni ninguna prueba que muestre el enriquecimiento ilícito de AMLO. Dice, y sí he buscado y me he estado esmerando para hacerlo, pero no he podido encontrarlo. Dice, cuando ganó AMLO, obviamente como mexicana, dice la autora, dice, yo deseaba con todo gusto que esto ya fuera ahora sí un cambio, que iban a salir las cosas bien después de todo lo que estaba viendo que no me gustaba. Y después me di cuenta que liberó a Ovidio, que fue a saludar a la mamá, que quería liberar al general Salvador Cienfuegos, y que todo esto tenía que ver con el cártel de Sinaloa. Ahí fue cuando la autora empezó a tener como dudas respecto a qué estaba pasando con todo este libro. Y dice que un día, en el 2020, estando sentada en la Fiscalía de Nueva York, porque ellas se manejan muy altas esferas, escuchó que en la Fiscalía de Nueva York estaban comentando que esta organización había financiado la campaña política de AMLO en el 2006. Dice que para hacer este libro utilizó decenas de testimonios y documentos de la DEA, y de la Fiscalía de Nueva York. O sea, se basó 100%, según ella menciona, en documentos. Entrevistó a 5 exmiembros del cártel que estaban en prisión o libres. Les voy adelantando que es gente de que estaba muy bien colocada en un nivel muy alto dentro de la organización, que le dieron todo esto. Dice, y todos opinaron exactamente los mismos, que las 3 campañas de AMLO, la del 2006, 2012 y 2018, fueron financiadas por Sinaloa. Menciona que AMLO era un caballo de Troya, porque nadie podía sospechar que venían dentro también ellos, para que la organización de sustancias tóxicas más importante del mundo, ya le da ese crédito de la organización más importante del mundo, culminara así su plan de conquistar la nación, de conquistar México. Es lo que ella estaba mencionando. Dice, ojalá que todo lo que estoy escribiendo en este libro nunca hubiera pasado. Dice, yo sigo siendo esa periodista que en algún momento AMLO defendía, porque ella dice que AMLO decía, ella es muy buena, ella dice la verdad, dice, yo sigo siendo la misma, nada más que ahora le tocó investigar a él y bueno, es lo que está poniendo. El capítulo 1 es muy fuerte porque se llama Zombieland. Y de repente uno dice, ¿de qué se puede tratar? En este capítulo ella narra los efectos de esta sustancia que está muy de moda en Filadelfia, Pensilvania. Dice que es el mayor centro de consumo de Estados Unidos y habla de cómo estas sustancias nuevas que hay para estupefacientes hace que las personas sí, que queden completamente como zombies y que a los gobiernos solamente les interesa el dinero y por eso no les importa pues, que la gente esté consumiendo sustancias y que queden como zombies. Es una crítica muy fuerte, de hecho, al gobierno de Estados Unidos también, que les digo que aquí le toca a todo mundo. Dice que entre el 2019 y el 2024 el consumo de estas sustancias se cuatriplicó y que han fallecido aproximadamente 489,000 personas por sobredosis en Estados Unidos, lo cual son cifras realmente muy fuertes. Dice que, por ejemplo, que ahora en este sexenio de AMLO subieron los crímenes por la guerra contra estas organizaciones a 176,000 personas. Dice que fueron más que las que pasaron con Fox, Calderón y Peña, lo cual no indica que no haya pasado igual con cada uno de los gobiernos. Y habla de que Sinaloa se convirtió en el laboratorio de esta sustancia, fenta, lo demás, más grande del mundo, que en Sinaloa es donde todo esto se produce y que de ahí se reproduce al mundo. Te empieza a platicar varios casos horribles de personas que consumieron esta sustancia y de las cosas que las hacían hacer y cómo le destruía la vida a las personas. Creo que lo que está haciendo aquí la autora es finalmente mostrarnos que estas sustancias no es únicamente hamburguesas o cualquier producto que pueda la gente comer y ya, sino que está generando mucho daño. Y creo que también de alguna forma muestra el daño que está generando en Estados Unidos y cómo también las autoridades allá no están haciendo en realidad nada para que esto suceda porque genera dinero. Y mientras genere dinero, pues bueno, que la gente se vaya no importa. Aquí el capítulo número 2 se muestra Génesis, en el capítulo 2. Dice que estas personas que se encargan de la comercialización de estas sustancias son visionarios, pero para hacer el mal.
Habla, fíjense, pongan atención con este personaje porque es un personaje muy importante. Después se van a dar cuenta, llegó a estar en un nivel muy fuerte y lo entrevistó y se llama Damaso López Serrano, alias El Minilic, que se convirtió en un testigo colaborador de Estados Unidos y se entregó él mismo en el 2017 para poder decir todo lo que pasaba ahí. Entró a los 18 años a la organización, empezó trabajando desde los 18 años y pronto fue uno de los directivos más importantes dentro de esto. Se entregó y después de 10 años de prisión, que quedaron en 5, lo fue a entrevistar en vivo. Dice que estaba como muy fashion, muy bien arreglado, con todo listo. Este hombre, Minilic, es hijo del licenciado, que era el socio principal de El Chapo, para que se den una idea, el nivel que llegó a tener la persona que está hablando. Dicen que estaban revolviendo esta sustancia nueva, el fentaesto, con el polvo blanco, para poder lograr así que las personas se generaran mucho más adicción y que por lo tanto siguieran comprando y comprando y comprando, sin importar que realmente, básicamente es una sustancia que en cuanto la gente consume una vez, ya no la puede dejar. Y que termina dejando a las personas, como ya nos mostró en el primer capítulo, como zombie. Platica la historia del papá de él, el licenciado, que su papá era de los buenos, por decirlo de alguna forma, porque estaba trabajando como judicial, pero conoció al Chapo Guzmán en prisión y ahí hicieron una buena relación y a partir de ese momento entró dentro de la organización. Dice que en cuanto el Chapo quedó libre, inmediatamente este personaje que trabajaba en el lado de la policía se fue a trabajar con él y se convierte en el brazo derecho del Chapo y todo el mundo le decía el licenciado. Platican también de los hijos del Chapo y dice que uno de los hijos, el mayor, en una ocasión tuvo un problema con una chica que se llamaba Kristen Page y su novio. Él intentó conquistar a la chica, al novio no le pareció, intentaron defenderse y terminaron disparándoles a ellos. Lo meten a prisión en el 2004 y el jefe de gobierno en ese momento era López Obrador. Dicen que estuvo muy poco tiempo en prisión y dicen que de hecho este hijo del Chapo que se llama Iván, que la pasaba muy mal en prisión, que lloraba todas las noches porque era la primera vez que le tocaba hacer algo así y que en verdad la pasó diferente. La pasó mal dentro de prisión. Fox dijo que iba a acabar con el crimen organizado y finalmente dice ella, dice, bueno, pues prometió que iba a acabar con eso y terminó pensando, bueno, si no puedes con el enemigo, únetelo. Es lo que la autora piensa únicamente. Te platico un poco la historia del Chapo, de cómo empezó vendiendo hierba como empleado. Después de un tiempo lo encerraron, lo habían captado como un empleado únicamente y cuando salió se convirtió en una persona de muy alto nivel. Apoyado por Griselda, que yo no sé si este personaje Griselda era de la serie que hizo Sofía Vergara, de Griselda Blanco, que empezó a ser como muy apoyado por varias personas y él empezó a crecer como, vamos a suponerlo, una empresa multinivel donde las personas van llegando a niveles más altos y van escalando según los resultados que vayan dando dentro del trabajo. La forma en que yo lo entendí. Dice el licenciado, el Minilic, que él veía a su papá que hablaba únicamente por teléfono. Dice, únicamente lo que yo veía es, habla por teléfono y gana millones y millones y millones. Dice, entonces yo desde los 13 años, al escucharlo haciendo eso, dije, pues yo quiero ser igual que él, yo también quiero dedicarme a lo mismo. Y era así como ya tenía la ilusión, que pasa mucho de entrar dentro de este mundo, por considerarlo fácil y a lo mejor no tener conciencia de lo que significaba en su complejidad. Habla de que en el 2006 gana Calderón por solamente 243,000 votos, que AMLO se quejó de que había sido un complot y que había sido fraude, ya saben, y que aún así, aunque hubiera ganado Calderón, según menciona la autora, él continuó como eliminando toda la competencia del cártel de Sinaloa para que pudieran ellos seguir haciendo las cosas y creciendo y creciendo y creciendo. Cuando Iván salió de la cárcel, dice que el Minilic, que le hizo una fiesta a Iván, pero que ya era diferente, que se veía que había perdido un poquito como la candidez y que ya estaba un poquito más rejego, estaba más enojado, pues por haber estado en prisión, obviamente, que se había hecho muy fuerte. Y platica de otro hijo del Chapo que se llama Edgar, que dice que era
altamente carismático, que era muy simpático, que era como el relacionista público y que de repente él tenía muchas escoltas, pero se fugaba de sus escoltas para poder hacer una vida un poquito más normal dentro de todo. Y en una de esas ocasiones que se escapa, en un operativo para quitarle la vida a alguien, no se dan cuenta que es él y le quitan la vida. Le quitan la vida y el Chapo se puso muy mal, lloró desconsolado. Ahí te ponen a un papá llorando muchísimo por su hijo, tomando whisky porque era pues, como el más simpático de lo que estaban haciendo. Y que así es como el otro hijo, Iván, sube a estar como pues, en el nivel de suplente del papá. Cuando empieza a investigar el Chapo, quién dio la orden, se da cuenta que fue el Mayo, que era un poquito, eran los socios o las dos cabezas más importantes dentro de la organización, y de ahí le agarra muchísimo coraje y decide tomar venganza. De hecho, no fue él, fue su hijo. Fue el hijo, él asume que fue por eso y de ahí surge una rivalidad entre ambas partes. Aunque el hijo no lo hizo de forma consciente, no sabía a quién le estaba quitando la vida, según lo que menciona aquí. Vuelvo a decir, únicamente estoy mencionando lo que dice el libro. El siguiente capítulo se llama Los Chapitos, es el tercer capítulo, y, y dice que en ese momento el Chapo dice todo lo que tenga que ver con mi compadre, porque eran compadres, ellos se llevan muy bien, y se acaben con eso, y que el licenciado, en este caso su mano derecha, el policía este que había cambiado, le dijo, tienes que pensar con la cabeza fría, no actuar únicamente así, eh, no es momento para pleitos, todo fue una confusión seguramente, ya habían investigado que había sido una equivocación, porque el hijo no sabía, pues no sabían que era el hijo, estaba sin escoltas, no estaba con su gente. Ahí en el libro, para la gente que luego lo quiera comprar, porque aquí tengo poquito tiempo, eh, tienen que leerlo para ver cómo es la historia completa y cómo fue la equivocación. Después empieza a escribir a todos los hijos del Chapo y habla de lo bueno, que si les gustaba bailar, que si eran educados, divertidos, y también platica un poco de sus puntos más oscuros, que tiene que ver un poquito con la violencia o con ser un poquito más, sí, pues, violentos, algunos. Dice que los hijos más chicos, Ovidio y Joaquín, estudiaron universidad y que, bueno, que de los grandes, Iván era su orgullo, porque era como el más fuerte y el que se podía quedar con la empresa, pero habla de que Ovidio era el consentido. Él se casó a los 20 años con la hija del M6 y que se volvió un papá muy amoroso, Ovidio, que sus hijos los quería muchísimo, que los cuidaba, de hecho, mientras la esposa salía a divertirse, Ovidio se quedaba cuidando a sus hijos. Eso es algo que tiene Anabel, que siempre te habla así de lo que tiene que ver con la organización, pero también te da un poco un lado más humano dentro de ellos. También hablan de que Gerardo García Luna recibía el dinero, este personaje que ya está en prisión, y que además él era quien les vendía las balas y todo lo que necesitaban para poder seguir creciendo en la organización. Peña llega a la presidencia también con el patrocinio del cártel de Sinaloa. Igual que en el 2005 a la gobernatura del Estado de México. O sea, tanto a la gobernatura del Estado de México como a la presidencia llegó por el patrocinio de estas organizaciones que finalmente terminan apostando por quién o quiénes son las personas que piensan llegar al poder, invierten dinero en la campaña para que una vez que estén en el poder puedan recibir la protección. Es como funciona más o menos según lo que explica el libro. Habla de que Peña liberó a Caro Quintero y que para liberarlo le dieron $10 millones. Hasta que Estados Unidos, que nos vamos a dar cuenta como quien más presiona todo el tiempo es Estados Unidos, empezó a presionar y por eso tuvieron que volverlo a atrapar. El 22 de febrero del 2014, platica que mientras dormía con su esposa Emma Coronel, capturaron al Chapo, la primera vez que lo capturaron, ¿se acuerdan? Y después con la ayuda de Peña, porque dicen que fue con la ayuda de Peña, que lo ayudó a escapar de nueva cuenta, el 15 de julio del 2015 con un túnel. Por un lado, dicen que él lo captura por la presión que estaba recibiendo de Estados Unidos por no capturarlo y por no hacer nada. Pero una vez que lo captura y lo tiene en prisión, él mismo lo ayuda a escapar, con la ayuda de su esposa Emma Coronel, que fue la protagonista del libro anterior de Anabel, de Emma y las otras señoras del arco.
Y dicen que ella jugó un papel muy importante dentro de la fuga. Ella era quien llevaba y traía información y lo van detallando ahí de forma muy detallada. Dicen que una vez que el Chapo estaba en prisión, él dio una orden. El 50% de todo lo que se gane va a ser para el licenciado y su hijo. Acuérdense que el hijo es quien está dando esta entrevista, ¿eh? El licenciado y su hijo. Y el otro 50% va a ser repartido a mis 4 hijos en partes iguales. El 12.5% para cada uno. Y ahí es cuando al darles un porcentaje de lo que estaba ganando, es como surge la leyenda de los Chapitos, que es aquí como lo mencionan. Ellos 4 empiezan de alguna forma a formar parte dentro de la organización. El capítulo siguiente se llama ¿Cómo se fraguó la pandemia de fentanilo? Esta sustancia es el capítulo 4. Cuando atrapan al papá, los hijos en verdad ya se querían retirar. Los hijos ya habían decidido cada quien hacer su vida, no dedicarse a eso. Pensaron que al haberse el papá estar en prisión, pues ya ellos tenían que hacer su vida ya. Pero al dar la instrucción de que siguieran avanzando, ellos empezaron y después, según lo que menciona la autora, tenían otro tipo de negocios que les estaban dejando mucho dinero. Como por ejemplo, fíjense, son cosas que yo no me hubiera imaginado. Las máquinas tragamonedas también vendían cigarros piratas, la prostitución, toda la venta de DVDs piratas y el robo de gasolina. Eran otros negocios paralelos que generaban millones y millones de dólares. De hecho, una de las ideas que tenían las otras personas para poder quedarse con el negocio era dejar al Chapo en prisión, pero su esposa Emma no quiso bajo ninguna circunstancia. Porque decían, bueno, ¿para qué gastamos tanto dinero en liberar al Chapo cuando ese dinero para ese túnel podemos gastarlo en hacer un túnel a Estados Unidos y mandar directamente a personas ahí o llevar sustancias o lo que sea? Pero además siguió presionando y dijo, no, pues es mi esposo, yo lo quiero que esté de nueva cuenta y que esté regresando. Emma llevaba y traía mensajes. De hecho, ella le dio al Chapo un reloj con un GPS para que pudieran saber hasta dónde llegar el túnel. Y llevaba mensajes a los hijos de lo que les decía y también repartía sobornos para poder hacer ese túnel sin que se dieran cuenta. El 11 de julio del 2015, el Chapo escapa y, como dice aquí la autora, deja en ridículo a México y provoca el enojo de Estados Unidos muy fuerte. Dicen que era clarísimo que lo dejaron escapar porque el CISEN sabía que estaban buscando todos los planos y que todos los reos que estaban ahí oían los ruidos, cómo estaban cavando en la noche, que no era algo que no se supiera, que todo el mundo estaba escuchando qué estaba sucediendo. Cuando sale el Chapo se da cuenta que todo el consumo de sustancias en Estados Unidos había cambiado porque ya no eran las típicas, ya no era la hierba o no era el polvo blanco, eran todas estas nuevas sustancias que estaban haciendo. Y ya era completamente diferente el negocio. Y platican cómo esta nueva sustancia que se llama el fentanilo fue en realidad una copia pirata, por decirlo de alguna forma, de algo que ya se hacía en China. Trajeron una persona de China que enseñó en Sinaloa cómo se hiciera esa sustancia y a partir de ahí surge esta nueva ola de esta sustancia que, como ya vimos en el capítulo 1, deja a la gente como zombie al tiempo. El 2 de octubre del 2016, el Chapo, Iván y Alfredo, los 2 hijos del Chapo, fíjense esto porque está muy importante, se juntan con Kate del Castillo y Sean Penn. Esta historia que todos hemos conocido de Kate del Castillo y Sean Penn, de cómo van, ella ya lo narró, cómo va a escondidas, cómo la van contactando, porque él quería que hicieran una película o una serie de su vida. Menciona este informante, que es el Minili, que él estaba completamente obsesionado con ella y que quería tener intimidad con ella, pero que ella no accedió. Lo que no sabían es que el Estado de México, el gobierno de México y el Estados Unidos ya estaban monitoreando la comunicación entre Kate y el cártel de Sinaloa y entre todas las personas. Entonces, aquí básicamente lo que la autora dice es que fue a través de la visita de Kate del Castillo que pudieron dar con dónde estaba él. Dice que pocos días después casi lo agarran en Cozalá, porque ya después de ahí les estaban siguiendo la pista, y que cuando lo iban a agarrar, habían dado la instrucción de salgan y quiten la vida a cualquier policía que vean.
Cualquier policía, quítenle la vida, ni siquiera pregunten. Cualquier cosa que tenga cercana que parezca policía, quítenle la vida. Mandaron 30 camionetas armadas hasta los dientes para poder hacerlo y así evitar que pudieran atraparlo. En ese momento logró escapar y ya no hubo ningún problema. El 8 de enero del 2016 fue recapturado de nueva cuenta. ¿Se acuerdan que se escapó una vez y que lo volvieron a agarrar? Estaba junto al Cholo. Se lo llevaron a Chihuahua y ya todo el mundo lo vio como era el fin de su carrera dentro de este mundo o dentro de este medio. Ya sabemos que hasta la fecha sigue en prisión después de esta captura. Habla de que los enemigos del Chapo, que se llaman los Beltrán, saquearon la hacienda de la mamá del Chapo para poder conseguir tomar un poquito el poder, y que en un restaurante que se llama La Leche en Vallarta, fíjense, esto yo no sabía, al menos, secuestraron a los hijos mayores del Chapo, a Iván y a Alfredo, lo cual podía haber sido el final de la organización, porque se habían unido toda la competencia para poder secuestrarlos a ellos. Él también sucedía que ya el IC y el Mini League ya habían tenido conflictos con el Chapo y con sus hijos, entonces ya era todos contra todos básicamente, pero el Chapo, para salvar a sus hijos, amenazó con quitarle la vida al hijo de la competencia. Y es en ese momento que hacen como una negociación y logran salvar a los dos hijos y los sueltan. El 19 de agosto los dejan libres, pero pues obviamente ya sabían que la situación estaba peligrosa y que tenían que ser mucho más duros con lo que estaban haciendo porque estaban rodeados de enemigos, y cuando todo el mundo está rodeado de enemigos, todo se vuelve mucho más violento. El 19 de enero del 2017 el Chapo se va a Nueva York y el licenciado hace una junta para volverlos a contentar a todos. Como, oigan, ¿para qué están todos peleados, todos con todos? Hay que volverse a unir para que esto se haga más fuerte, porque la unión hace la fuerza y todo eso. Y resulta que cuando hacen esta junta se dan cuenta que había policías que pudieron haberlos atrapado y que el licenciado no había ido. Con eso inicia como la guerra contra el licenciado. Piensan que es una trampa. El siguiente capítulo se llama Plebada, puro Morena, puro AMLO. Habla de que estaban los tres comiendo en un restaurante de comida japonesa, los tres hijos, y que el Mini League, esta persona que estaban entrevistando, quería quitarle la vida a los hijos del Chapo y que el papá no lo dejó bajo ninguna circunstancia. Que ya cada vez todo estaba poniendo más violento, que hacían cosas que era como de emperador romano, ponían a sus enemigos que capturaban a pelearse hasta que uno le quitaba la vida hasta al otro, sin importar si eran familiares, amigos o demás, que todo se fue volviendo mucho más violento, y que leían libros para capacitarse, libros como El arte de la guerra y las 48 leyes del poder. También que dentro de toda esta violencia que se fue volviendo, aventaban a gente desde una avioneta, desde las avionetas con vida todavía cuando los aventaban sin ropa. Y es ahí cuando la policía atrapa al licenciado y él se vuelve en uno de los testigos de cargo más importantes contra el Chapo en Nueva York. ¿Se acuerdan de este policía que se volvió después la mano derecha del Chapo? Pues bueno, fue de los que terminó declarando completamente en contra del Chapo en el juicio de Nueva York. Finalmente, el 1 de julio del 2018, gana AMLO en medio del gozo popular y que todo el mundo decían, también arrasó en Sinaloa el partido Morena, todo el mundo estaba mucho feliz, y que entre los radios, entre todos se comunicaban y decían, hubo fiesta, plebada, puro Morena, puro AMLO. Lo menciona un testigo que se llama el T1, para que vayan viendo. El siguiente capítulo se llama Caballo de Troya, es el capítulo 6, y habla de otro personaje que se llama la Barbie, que te platico un poco la vida de la Barbie, cómo a los 18 años tuvo un homicidio imprudencial en un accidente de coche. A los 20 años lo habían atrapado por tener posesión de hierba. A los 22 años lo volvieron a agarrar por manejar bajo sustancias a exceso de velocidad. Y a los 24 años, de nueva cuenta, lo vuelven a atrapar por tener posesión de hierba. Y él, para ya que no lo metieran a la cárcel, se escapó a Nuevo Laredo, México, y ahí comenzó a vender sustancias. Posteriormente, en Monterrey conoce a Arturo Beltrán y se hizo el mejor amigo de Pancho León. Escuchen mucho este personaje, es un personaje muy importante dentro de toda esta historia.
y le dio un apoyo para que fuera senador, Pancho León. Pero Pancho León le dijo que necesitaba apoyo para un pez más grande. O sea, le dijo que ya me apoyaste a mí, ahora necesito tu apoyo para ir por alguien más grande todavía. Dice que se va en un cuarto para hablar de eso con un emisario de López Obrador y otra persona. Después de ahí viajaron hasta rumbo a Punta Mita y llegaron a una mansión amarilla donde el anfitrión era Beltrán Leiva. En el 2005 sucede esto, Está sucediendo en el 2005. Que de hecho le dice Arturo Beltrán Leiva, le ¿sabes qué? Pues de seguro van a perder, pero siempre es bueno hacer contactos, entonces hay que apoyarlos aunque no vayan a ganar. Y de hecho pone a Anabel que lo que hacen a veces es apoyan a los dos candidatos, a los más importantes que crean que pueda ganar, y ellos no van a perder, o sea, ganan de una forma o de otra. Es lo que estaba mencionando aquí. Dice que en la casa, obviamente piden como pruebas de, oye, ¿cómo sabemos que sí vienen de parte de él? Y que hablaban por algo que se llama speaker. Y que en ese momento hablan con López Obrador y que lo único que decían era cosas como a la orden, lo que se le ofrezca, estamos pendientes. Y que Arturo ofreció dar entre 2 y 4 millones de dólares para la campaña. La Barbie iba a ser la encargada de tener la comunicación directamente con AMLO, pero estaba muy ocupado, entonces nombró de encargado a Roberto López Nájera. Le dieron al equipo de AMLO radios de Unifón y Yusacel para poder estar en contacto. Dicen que de alguna forma AMLO nunca aceptaba como dinero para él o cosas para él, sino sencillamente para la campaña, y que siempre que se mostraba impoluto, sí, para la campaña sí recibió dinero, y que además el Grande, otro personaje, daba dinero extra y les ofrecía hierba a todo el equipo que trabajaban para él. El siguiente capítulo, que es el capítulo 7, se llama Operación Polanco. Habla de una casa en Aristóteles 19 de Polanco, donde se reúnen para darle este dinero con el que habían quedado. Da datos, da cifras, todo. Acuérdense que es el testimonio de uno de los personajes que estaban ahí adentro, donde hablan durante mucho tiempo y muy bonito de Rocío Beltrán, que fue la primera esposa de AMLO. Dicen que era una mujer de gran calidad humana, que todo el tiempo estaba pendiente de todo el mundo. También en el libro anterior del Rey del Cash hablan muy bien de ella. Y dicen que murió en el 2002 de cáncer. Que en el velorio AMLO no dio ninguna palabra de despedida y que regresó a trabajar a los 2 días siguientes de que ella había fallecido. Aquí hay otro personaje que se llama Nico, que va a ser muy importante, porque fue nombrado director de logística de AMLO en 2002. Se volvió la persona de mayor confianza de AMLO. Esta es otra de las personas que van a declarar, Nico, que fue como, según él lo menciona, fue la mano derecha de AMLO durante muchísimo tiempo. Dice que le pedía que él manejara todo el tiempo, que no es que fuera chofer ni nada por el estilo, pero que le pedía que él manejara para que AMLO pudiera hablar con quien quisiera, sin que estuvieran escuchando con quién le hablaba. Y que tenía él, como parte de su equipo, a uno que se llama Mauricio Soto Caballero, que fue responsable de recibir el dinero del cártel en el 2006. Platican también una anécdota de cómo en una ocasión el micrófono queda abierto y AMLO dice, últimamente si pierdo me voy a la chingada, y que después todo el mundo se quedó como de, el micrófono estaba abierto, y que de ahí surgió la idea y que inventó, porque no se llamaba así, que el rancho se llamaba La Chingada. Que ahí fue cuando tuvo que inventar y dice que así se llamaba el rancho y que se iba a ir y que se iba a retirar a su rancho, pero que en realidad fue un accidente, según lo que menciona la autora. Vuelvo a repetir, todo lo que yo estoy diciendo tiene que ver con la información que aparece en este libro que se llama La historia secreta de Anabel Hernández. No estoy dando opiniones personales y únicamente estoy hablando de la información que viene dentro de este libro. Entonces, hablan de cómo en la casa esta de Aristóteles 131 se entregó dinero no en una ni en dos ocasiones, sino en varias ocasiones, que Arturo Beltrán hablaba con AMLO solamente para confirmar si el dinero había llegado y si era para él, porque pues no quería que hubiera personas que, ay, ahí te va dinero, y que no se anduvieran quedando. El siguiente capítulo, que es muy fuerte el título, se llama Narcopresidente, es el capítulo número 8. Y habla de un evento en el 2006 donde estaba AMLO
con la arrolladora Banda Limón, que de nueva cuenta, que era un evento para AMLO, para apoyarlo en el 2006, porque ya iba a ganar casi, con la arrolladora Banda Limón, que por ejemplo ella cobró 300,000 pesos y llevaron 40,000 personas que les daban dinero para que fueran a apoyar. Y todo eso era financiado por dinero de estas organizaciones, que AMLO estaba completamente seguro de ganar en el 2006, y que la Barbie de repente dijo, ¿sabes qué? Quiero darle un regalo a AMLO. Que le habló y dijo, oye, dame $1,000,000. Y le dijeron, no, pues no tenemos más que cambio. ¿Cuánto es cambio? $500,000 en billetes de a 20. Ok, entonces vamos a hacer una junta. Se quedan de ver en el Hotel El Campestre, en el Boulevard Miguel Alemán, número 251, en Gómez Palacio Dorado. Ahí, en esta cita en la habitación, llega Poncho León, este personaje que les digo que fue el contacto con AMLO y el encargado de la seguridad de AMLO. Ahí el T5, que es el testigo número 5, porque siempre a los testigos los nombras T1, T2, T3, vio cómo le entregaban la maleta y agradeció, sí le entregaron la maleta a él y agradeció mucho el apoyo. Dicen que él nunca tocó la maleta, que simplemente dio las gracias, que había otra persona que recibía y todo, que AMLO nunca tocaba ni hacía nada, ni hablaba absolutamente de nada. Y lo que menciona aquí el testigo es que finalmente ahí cayó AMLO en la trampa por no saber decir que no y que le pasó lo mismo que le había sucedido a García Luna. Sí, habla de que cayó en la trampa, según lo estaba diciendo. AMLO dijo que no se iba a llevar la maleta de dinero con él y por lo tanto lo que hicieron fue, para que se lo pudiera llevar, compraron una Suburban y para que alguien del equipo de AMLO se pudiera llevar ese dinero a Ciudad de México. Tenían también contacto, según menciona en el libro, con diferentes agencias de autos que les vendían coches a diestra y siniestra. Integrantes del equipo confirmaron a la autora, a Anabel, la llegada de esa camioneta Suburban blanca, donde llegaba con un general y con su equipo. El siguiente capítulo es una inversión redituable, que es el capítulo número 9, que habla que en la campaña del 2006, el Chapo, el Mayo y el Barbas dieron aproximadamente 25 millones a AMLO para su campaña. Es 25 millones de dólares, obviamente. Cuando es esa elección que está entre AMLO y Felipe Calderón, dice que cuando ya que les habían dicho va a ganar, estaban seguros que iba a ganar AMLO, y de repente sale Televisa y Azteca y dicen que no pueden dar ningún resultado porque está muy cerrado. A ellos ya les habían dado una encuesta interna donde al parecer por el 2.4% a favor había ganado AMLO y pues no, ni Televisa ni Azteca se declaran. Y de hecho, hasta habían festejado ya, les había dicho, ¿sabe qué? Por radio, ¿sabes qué? Sí ganamos, dar la información de que habían ganado, pero que a las 11:30 sale el PREP e informa que ya ganó Calderón. Pancho León, este personaje que fue quien contactó a AMLO con ellos, según menciona la autora, desapareció en el 2007. Hasta la fecha no se sabe su paradero. Hay otro personaje que se llama El Grande, que entregó dinero a AMLO, fue atrapado el 7 de septiembre del 2010. Casualmente todas las personas que tuvieron que ver con esto del dinero empezaron a desaparecer. Y bueno, ya platican que en ese momento AMLO es cuando dice, no, yo soy el presidente legítimo, y hace la gira y el plantón. Lo que dicen aquí es, bueno, ¿y quién patrocinó todo este plantón? El Grande, esta persona que había dado el dinero, decide colaborar y dice todo absolutamente en la PGR y después en Estados Unidos. Lo que hacen muchos de estos personajes es, para poder salir librados, al sentir que su vida corre peligro, deciden declarar todo en Estados Unidos y Estados Unidos los protege y se queda con toda esa información. Y dice todo. Comenta de los $500,000 que le dieron en la camioneta, la Suburban, toda la información que la están dando lo dice dentro de una información al respecto. El capítulo siguiente se llama Al Descubierto, que es el capítulo 10. Te habla de cómo en el 2010 Mauricio fue detenido
por tener mucha polvo blanco en Nueva York y decide confesar todo lo que sabía de AMLO en el 2006. Otra persona, los que se le llaman sapos, creo, habla del acuerdo entre AMLO y el cartel, Mauricio, de cómo se entregaba todo en Aristóteles 131, de cómo la Barbie fue quien ayudó y apoyó con todo el dinero al plantón en Reforma, metiendo gente y dando dinero. Cómo pensaron también en, de repente, el día que ganó Calderón, pensaron en atrapar ellos a Luis Cortés Ugalde, el presidente del INE, para grabarlo y que él reconociera que había sido fraude del INE, presionarlo de alguna forma que dijera eso. Y también habían dicho que iban a poner, había pensado que el gobierno de Estados Unidos, según lo que comenta Anabel, ponerle una trampa a AMLO, ofrecerle $5 millones y cuando cayera poderlo atrapar, pero después decidieron que no lo iban a hacer porque sería como básicamente que Estados Unidos está interviniendo en las decisiones de México o en las elecciones. El 30 de enero del 2024, dice Anabel Hernández, que publicó el artículo El cártel de Sinaloa financia AMLO, y que después de ser como la amiga y la que todo el mundo quería dentro de Morena, en ese momento se armó un escándalo y que dicen que es completamente falso, que es una calumnia y que es cuando AMLO dice no porque lo diga la DEA es que es cierto, y que no es la DEA, que finalmente es el Departamento de Estado, que es un complot de Estados Unidos contra AMLO. Él lo empieza a declarar y hay como muchos desmentidos, versiones encontradas, y según el jefe de seguridad de la Barbie, no fueron 2 los millones que dieron, sino $25 millones. Esto en la información que Anabel agarró, pues básicamente de eso, de información que tenían en Estados Unidos y de entrevistas a diferentes personas que le hicieron tanto en la Fiscalía de Nueva York como en la DEA, como los testimonios que estuvo haciendo. Dicen que Mauricio, este personaje que está hablando todo esto, ¿se acuerdan que Mauricio fue quien fue a recibir el dinero la primera vez? Que no participó en ninguna campaña política de AMLO, que únicamente la del 2006. Pero según dice Anabel, se comprueba que en el 2012 y 2018 las pruebas mostraban todo lo contrario. También hablan de cómo Soto Caballero le dio una tarjeta American Express a Nico, este personaje que se volvió como el asistente personal de AMLO todo el tiempo, y que de solamente del 2007 a 2008 con este American Express sin crédito se gastaron al menos 700,000 pesos. También le dio otra tarjeta sin límite de crédito al hijo de AMLO, a José Ramón, y que se gastaba sin límite alguno de crédito, viajes con mucho lujo, en gastos personales. Del 2003 al 2008, Mauricio le dio a Nico 5 tarjetas adicionales sin límite de crédito que se gastaban, según menciona la autora de Nueva Cuenta, en tiendas como Montblanc, Palacio de Hierro, Nike, Rolex y en restaurantes como Puerto Madero, Júrer y Angus. Ella menciona que Nico, que fue quien fue como el asistente de AMLO durante mucho tiempo, le confirmó que toda esa información era real. También hablan cómo Nico y Mauricio querían hacer un partido político que se llamaba Movimiento Ambientalista Social, pero dejaron la idea de un lado para poder mejor apoyar a que surgiera Morena. De hecho, en el 2020 el INE les negó el registro de este partido, pero bueno, se enfocaron en hacer lo que es el partido de Morena. Y cuando AMLO se queja de toda esta información que había sacado Anabel Hernández, que esta información se la había dado Estados Unidos para acabar con él, Estados Unidos dijo que no había ninguna investigación en contra del presidente por ese tipo de situaciones, pero no pidió una disculpa, porque AMLO pedía que dieran una disculpa y no quiso Estados Unidos dar una disculpa. Y aquí es cuando viene el siguiente capítulo que se llama Y también el cártel de Tijuana. Habla de cómo en agosto del 2006 capturan a Tigrillo, que es el líder del cártel de Tijuana, la DEA, y que así pudieron saber mucho más secretos de la campaña de AMLO en el 2006. Steven, que fue quien lo capturó, este policía Steven, que también lo entrevistó a Anabel Hernández, menciona que él fue quien lo logró y que este personaje Steven dice que ha atrapado a infinidad de personas que después se van a Estados Unidos y que cuando están en Estados Unidos sueltan toda la información. Dice, he entrevistado a varios de ellos y confiesan muchísimas cosas. Conservo los apuntes de todas las entrevistas y le comentó de los apuntes de la entrevista con Tigrillo, que trabajaba para el cártel de Tijuana.
Dice que los Arellano le dieron a AMLO dinero porque pensaron que iba a ganar entre 1 y 2 millones de dólares. Acuérdense que el cártel de Tijuana, según dice aquí Anabel, son los enemigos del cártel de Sinaloa. Habla de cómo Leonel Cota, el líder nacional del PRD, fue un vínculo, o sea, el líder del PRD era el vínculo para tener el dinero de estas personas. Dice que hasta la fecha es investigado por sus nexos con estas organizaciones. Y te habla también de cómo Anabel han comentado que en muchas ocasiones Estados Unidos decide no tomar acciones referente a todo esto para no generar problemas diplomáticos a gran escala. Entonces dicen que eso, que aunque sepan que todo está mal y que sepan cómo está sucediendo todo, deciden no hacer nada a nivel grande, porque también en el fondo posiblemente ellos con la información que tengan, pueden utilizarla para poder manipular a la gente. O sea, puede ser una estrategia también de guerra, ¿no? También me estaban diciendo que AMLO, que le habían comentado, tenemos a alguien sentado en la presidencia de México que sabe perfectamente que tenía su gente a su alrededor recibiendo dinero del cártel. Fíjense cómo nunca mencionan que él recibiera dinero, sino que había gente alrededor que estaba recibiendo dinero. Dicen que cuando gana AMLO, toda la gente de la DEA que estaba en México investigando cosas, les empezaron a cerrar las puertas y que ya les retardaban la visa o les prohibían que se entrevistaran con funcionarios del gobierno, o sea, que los fueron poco a poco haciendo a un lado para que la DEA no investigara absolutamente nada. También te habla de cómo, que es más o menos lo que había narrado en el libro el Rey del Cash, de cómo Marcelo Ebrard le entregaba mucho dinero cuando era jefe de gobierno para financiar su campaña, y que decían que era dinero y aporte de los ciudadanos. En ese momento cuando decían, ¿de dónde sale todo el dinero? No, pues son los ciudadanos quienes están dando toda esta cantidad de dinero, y que creaban varias organizaciones civiles y medios de comunicación, como uno que se llama Regeneración, para poder hacer que todo este dinero circulara. Y lo menciona aquí, así como también Peña Nieto, lo que les digo aquí habla de todos, no de ninguno en especial, también hacía lo mismo a través de unas tarjetas que se llamaban Monex, que era la forma de poder hacer que este dinero circulara. El capítulo siguiente se llama El Reino, es el capítulo número 12, y te habla de cómo en el 2018, en un restaurante en Culiacán, en la presentación del M30, que se llamaba esta sustancia, sí, como si fuera un lanzamiento de un nuevo producto, presentan esta nueva sustancia, el Fenta, el M30, y resulta que es un exitazo, que en Estados Unidos, en cuanto apenas empiezan a meter este nuevo producto, se vende muchísimo. De hecho, se le conocía como el oro azul, o se le conoce todavía como el oro azul, no sé, y que se multiplicaba el dinero y las ganancias de una forma impresionante. También habla de cómo empezaban a generar más miedo. Prefiero no entrar en detalles de eso. Si la gente quiere saber al respecto, vean el libro. Son cosas muy violentas las que se mencionan. Prefiero no entrar en ese tipo de detalles para enfocarnos únicamente en la información y no dar este tipo de información tan fuerte que la autora da en el libro. Dicen que ya que llegó al poder AMLO, a través de un militar, contactaron, ahora, ya una vez que ganó AMLO es como de, bueno, ¿y ahora cómo vamos a llevar esta relación? Y que es a través de un militar y a través de los hijos mayores de AMLO. Dice que los hijos mayores de él son muy amigos de los hijos del Chapo y que de hecho se juntaban y se ponían a hacer paseos como en carrito y que se la pasaban muy, muy bien. En una ocasión hubo mucha preocupación de parte de todo el equipo de AMLO porque ellos no aparecían y no sabían dónde estaban o tenían miedo de que les hubieran hecho algo, pero no, solamente andaban de fiesta fuerte. Se afirma que Iván hacía acuerdos, Iván, el hijo del Chapo, era quien hacía los acuerdos con Andrés y con José Ramón, y que de hecho le daba regalos, que en la primera vez que lo conoció a Andrés, hijo, le dio $100,000 y un costoso reloj como primer regalo. También mencionan que hay varios videos de estos encuentros.
y quien los tenga, pues obviamente puede utilizar esa información en contra. Pero bueno, aquí está mencionando que hay varios videos de acuerdo al T3, que es el testigo 3, porque hay personas en las que sí habla y da la información de quiénes son, y hay personas como en este caso que solamente los llama T1, T2, T3, T4. El T3 dice que hay videos de estos encuentros, que de hecho un primo materno de ellos era el contacto directamente. El primo era quien le decían a esta gente del cártel la información, ellos le decían a los hijos y los hijos le decían a AMLO. También te hablan de cómo una chica que se llama Alejandrina tenía una organización que se llama Cuerpo Diplomático Internacional y que ella era delegada, abogaba por los derechos de la gente que está en el crimen organizado. Y aquí es cuando después hace una entrevista a otro personaje que se llama El Lagartijo. Este personaje, el Lagartijo, dice que por lealtad no quiere hablar absolutamente nada de Emma Coronel porque él es una persona de palabra y quedó no hablar absolutamente de nada. Pero platica cómo Alejandrina era como la relacionista pública de Emma, haciéndola ver como un alma de caridad. Se dedicaban a con todo el dinero dar ayuda a gente que lo necesitaba, gente pobre, regalar juguetes, cobijas, todo esto. Y explica cómo funciona, te explica completamente en el capítulo grande cómo funciona la empresa desde Culiacán hasta Nueva York. Y también te habla, te da mucha información muy fuerte porque este personaje Lagartijo le tocó cuando atraparon a Ovidio la primera vez, que decían que querían acabar con todas las personas. Te platica cómo él escuchó como por radio Ovidio decía, por favor, no hagan eso, no quiero que le pase nada a las personas. Pero que Iván decía, te vamos a rescatar, y que lloraba Iván, pero que Ovidio le decía, por favor, no quiero que hagan esto. El siguiente capítulo se llama La Embajada del Cártel de Sinaloa, que es el capítulo número 13. Y te habla de eso, de cómo cuando ya dan la orden de, ¿sabes qué? Vamos a hacer, para que puedan liberar a Ovidio, hay que estar haciendo hay que acabar con toda la familia de los militares que lo están agarrando. Y había una unidad habitacional donde vivían todos los militares, y él platica que cuando llegan ahí, que él dice, es que yo no soy capaz de hacer nada contra las señoras o contra los niños, que empiezan a disparar al aire para que los niños corran, que era o sea, en lugar de tirarles directamente, empiezan a tirar al aire para que los niños corran, y que ordenan atacar, y dice que los que estaban atrás de él hacían lo mismo, aventaban granadas a los coches porque no querían lastimar a nadie, solamente querían que corrieran y que se escondieran. Dice que la policía no intervenía porque también trabajaban para los chapitos y que de hecho estaba pensado hacerles algo, pero que abogaron para que ellos quedaran también en libertad. Finalmente, en medio de todo esto que iba a pasar, sueltan a Ovidio, y dicen que la captura de Ovidio no fue el gobierno de México, sino que fue por una inteligencia diferente apoyada por la DEA. En realidad la captura de Ovidio tuvo que ver con la DEA y la libertad tuvo que ver, como lo mencionó AMLO, dice que los liberó para que no hubiera más gente perdiendo la vida y proteger a la sociedad civil. Dice aquí la autora que no explica que en realidad fue para beneficiar al amigo de sus hijos. Habla de que tiene una relación de amistad. También te dicen cómo con la libertad de Ovidio dio mucho más poder a los chapitos porque pues, de alguna forma ya eran invencibles, era una muestra de que ellos tenían poder. Y que hubo una persona que del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo, el presidente de México no es AMLO, es el Mayo. Fue la frase que están diciendo aquí. El siguiente capítulo se llama Viejo Diablo y es el capítulo 14. Te habla del Mayo, este personaje también muy fuerte, que es como la contraparte del Chapo, de 75 años. Y te digo que Anabel tiene una capacidad como para poderte narrar cosas que no te podrías imaginar. Como que él tiene diabetes y como de repente una rodilla se le inflama y le tienen que sacar líquido con una jeringa. Y que a partir del 2014 tiene una guerra este personaje contra los chapitos. Desde finales del 2023, AMLO dijo, ¿sabes qué? A finales del 2023 dijo, por favor, en este momento no se peleen. No vamos a perseguir a ninguno de ustedes, pero es una forma de apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. No queremos ya que haya violencia, que se dé la impresión de que es un país mucho más tranquilo. Y me comprometo a que si Claudia gana, pues no los va a seguir. Va a ser la campaña de abrazos, no balazos. El último capítulo se llama La Heredera, es el capítulo 15, donde te habla de cómo Claudia Sheinbaum maneja todo lo que tiene que ver con la captura de cuando decomisan sustancias.
cómo ahora que cuando decomisa sustancias pide la mitad para que gente la venda, es lo que menciona la autora Anabel Hernández, y que la gente está enojada con ella, toda la gente que trabaja con él, don Leo en especial, dice, siempre es la misma cosa con ella, nos trae a todos agarrados de por ahí, decomisa todo lo que puede para poderse quedar con la mitad, si no te detiene y te quite todo. Vuelvo a repetir, es la información que le daban estas personas a la autora y la autora lo está poniendo. No es ni mi información ni mi investigación, es solamente lo que el libro está mencionando. Menciona el mini league que detuvieron a su papá en mayo del 2017 y que además cuando lo detuvieron le robaron dinero, 2 millones de dólares. Y te hablan también de cómo en algún momento AMLO tuvo que atrapar a Ovidio y al mini licenciado para, para poder congraciarse con Estados Unidos como alguna forma de prueba, y que eso tiene muy nerviosos a los hijos de AMLO por la información que se pudiera salir o cómo se pudiera hablar. El último comentario que pone la autora en el libro es, con Claudia vamos a estar mejor que con Obrador. Eso lo firma un personaje que se llama Don Leo. Y bueno, esta es la reseña de este libro de Anabel Hernández que se llama La historia secreta, que vuelvo a repetir, no creo que sea necesariamente un libro que hable mal de una persona en especial, sino que nos muestra cómo ha sido el sistema en el cual los gobernadores tienen que de alguna forma negociar o pactar con estos personajes que han adquirido gran fuerza para evitar un poco la violencia y también a lo mejor equilibrar un poco el sistema económico. También te habla de cómo Estados Unidos tiene muchísima información al respecto, mucha información al respecto, y cómo no lo hace de manera pública o más grande para no generar un conflicto con un país que además de ser vecino, son socios en muchísimos negocios, y como también obviamente pues no podría decir que está interviniendo en los asuntos de un país. Está también mostrando un poco cómo funciona esta industria de las sustancias, cómo ha cambiado y cómo ahora las nuevas sustancias de las cuales antes no se conocía, que ya no son las comunes, eh, están acabando. De hecho, hay una frase dentro del libro donde menciona que parte de la idea de este cártel es hacer que la gran mayoría de gente termine mal en Estados Unidos para poder debilitar al país. Bueno, vuelvo a repetir, únicamente estoy diciendo lo que menciona este libro para la gente que quería saber y que quería tener la información. Ya está a la venta en todos los lugares. Creo que es importante leerlo simple y sencillamente con la mente abierta para escuchar la información y que cada quien crea lo que quiera y lo que no también. Cada quien está en su derecho. El libro está hecho como una novela, como esas series que hacen en Netflix de repente, como las de Narcos y todas estas, donde te van ligando historias y te van planteando personajes con sus colores, con cosas muy malas, pero también con cosas muy luminosas o detalles que te hacen entrar y conocerlos un poquito más a profundidad. Y bueno, repito, te habla de cómo históricamente estas, el gobierno o el poder está ligado con estas organizaciones para poder coexistir de alguna manera. Eh, Se ha cuestionado mucho, de hecho ya el presidente dio la versión respecto a este libro, dice que nada de lo que está diciendo aquí está documentado o tiene pruebas. Por otro lado, la autora menciona que ella tiene todas las pruebas, que está planeando hacer un proyecto mayor a este. Viene una entrevista que tuvo con Julio Astillero, donde ella dice, bueno, es que toda la información la saqué de la ADEA, del gobierno de Estados Unidos y de las entrevistas que estos personajes que están dando nombre y apellido dieron, además de otras personas que son testigos protegidos, a los que únicamente menciono como T1, T2, T3 y T4, para que cada quien pueda verlo como quiera. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas por haber estado en esta reseña. Vuelvo a repetir, no voy a hacer ningún comentario al respecto, porque simplemente voy a dar la información y que cada quien piense lo que quiera. Denle like, suscríbanse, ya saben, aquí en el canal de Ponchote, y también próximamente van a poder escuchar esta reseña en el Ponchote Podcast en todas las plataformas digitales a través de Pitaya FM para que también puedan compartirlo con las personas que quieran o que quieran tener información, acceso a este libro. Obviamente es una
es muy por encimita. El libro, quien lo quiera leer, hay muchísima información al respecto. Es un libro bien escrito, que de hecho, si no fuera temas tan polémicos y personajes tan polémicos, podría ser incluso una novela muy bien narrada y muy bien platicada, que ya cada quien decidirá si ve. Pero bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Gracias a todo el mundo. Se les quiere y nos vemos mañana. Adiós.